Hola, Gavita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas bien, buenas noches, tardes buenos días. Bien, ¿tú? o buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren las personas que nos vean, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué tal la semana? Uh, ¿Qué te puedo decir? Ajetreado un poco. Bueno, con mucha actividad. En todo sentido, bueno, laboral, familiar. Bueno, y mucho movimiento en ese sentido. Pero dentro de eso, todo bien. Las expectativas positivas siempre. ¿Y tú qué tal por allá? Chévere. Todo bien, con bastante frío y calor también. Este clima ha estado bien intermitente, pero ¿Ah, todo sí? bien. Ajá. Oh, Entonces, ¿te parece si empezamos? claro que sí, con gusto. Hecho. Entonces, les damos nuevamente la bienvenida a Desde el Recreo, Opiniones No Pedidas. El blog podcast donde venimos a conversar como en el recreo, sin guión, sin filtros, pero con muchas historias encima. Bienvenidos. Sean todos ustedes. Y bueno, cuando tú quieras, Gavita, comenzamos. Para que se den, Cuéntanos cuál es el tema de hoy. ni siquiera es programado o saber qué vamos a hablar. Hoy vamos a dejarle a Gaby un tema en consideración de ella. Entonces, sorprende, Gaby, ¿de qué vamos a conversar? Vamos a hablar sobre nuestra vida, expectativa versus realidad, lo que creeríamos que seríamos a lo que somos ahora. Vamos a grabar un enchufe, ¿te ves? No, no les hagas propaganda. Oh, es interesante, es un buen tema. Con gusto, vamos a desarrollarlo. Y Sea, esperando. más o menos para ir tratando como veníamos Ujú, desde nuestro segundo episodio. ok. Entonces hablábamos en esa época el reglazo del profesor Parrales. Entonces, más o menos para terminar la idea de cómo fue nuestra vida en la primaria. Porque básicamente en la secundaria cada quien creo que tomó rumbo distinto. Sin embargo, la amistad siempre se mantuvo. Pero ahora queremos saber quién es Jimmy ahora y qué quería ser Jimmy antes. Y igual mi caso, quién soy yo ahora y qué es lo que quería hacer. Interesante. ¿Quieres? Bueno, te cedo la palabra. Las mujeres primero para siempre. ¿Empezamos contigo, Gaby? O si tú deseas, podemos empezar por mí. Yo te puedo ceder la palabra sin problema. Mi expectativa era ser, bueno, cuando estaba en la escuela yo quería ser bióloga marina a como de lugar y quería Ok. irme a vivir a Chile y estudiar, pero dada las circunstancias y pasaron los años, eh, me llamó bastante estudiar, la atención a estudiar informática, que de hecho con el grupo con el que estábamos nos graduamos en informática. Somos la primera promoción del COMIL de esa carrera y creo que a todos nos apasionó y nos gustó mucho porque nos enseñaban a programar cosas que normalmente hacían en la universidad y era chistoso porque los profesores que nos daban clases estaban en la universidad estudiando tecnologías y lo que ellos aprendían nos enseñaban a nosotros. Entonces creo que nos nutrieron súper bien porque cuando salimos del colegio a las universidades, algunos compañeros sí pudieron desarrollarse. No sé si le conociste a Joel Rendón. Claro que Eh, Él tuvo la posibilidad de irse a especializar afuera y así algunos otros compañeros más que les gustó la rama. Yo cuando terminé, no terminé porque la típica que te hacen el test universitario para ver en qué carrera te alineas, por ningún lado me daba computación, informática, ni nada. en serio. Bueno, era así, ¿verdad? Claro, te hacían un test antes de ingresar. Y en función a ese test te ubicaban pues la carrera que entre comillas era la más apta para ti. O sea, totalmente cero, la informática nada. Así que siempre me apuntaba hacia administración o a derecho. Entonces me incliné más por administración de empresas. Estudié hasta el tercer año, saqué la tecnología ¿de qué era? En administración técnica en gestión administrativa. Sí, correcto.
pero sí tuve, por ejemplo, la oportunidad de poder aplicar el tema de sistemas en el trabajo y siento que sí, sí me gustaba mucho. Pero ahora, Ok. como tal, yo creo que hubiera sido una buena abogada. Ah, en- bueno, ya en el momento en que vamos a empatar esa idea que acabas de comentar y ya vas a ver por qué. Pero súper interesante, o sea, pero fue un cambio radical, o sea, considerando lo que tú querías de inicio con lo que finalmente optaste por estudiar. Exacto. Ujú. Tecnología, tecnología marina y administración de empresas Nada que ver. totalmente equidistantes, Ajá, ¿verdad? pero sí. Pero bueno, Entonces, esa fue mi expectativa. claro, Ujú. pero bueno, eso probó que igual estabas decidida a completar y cumplir ese reto en todo caso, ¿verdad? Y Ujú. obviamente tenías la preparación y el conocimiento necesario para poder abordar una carrera así. Y eso está genial. ¿Y qué sientes ahora? O sea, cuando te ves y miras, tú dices, bueno, te miras y dices, bueno, ¿qué habría pasado con la Gaby de hace 20 años si hubiese optado, conseguido esa carrera? ¿Qué sería? ¿Qué crees tú? ¿Hubiese cambiado en algo tu expectativa o tu realidad actual si hubieses conseguido eso? Si hubiera sido bióloga marina, yo creo que no hubiera estado aquí. Tal vez era primero una carrera que no era muy conocida. No había, de hecho, aquí en ninguna universidad. O sea, de ley, si tú querías seguir esa carrera, tenías que irte fuera del país. Y mi Correcto. objetivo era irme a Chile, porque sabía que en Chile, en las universidades, tú podías ser biólogo marino. Entonces, tal Claro, vez sería una buena bióloga marina, sí, sí, la claro, verdad. seguramente sí. Sí, sí. Ahora, hazme entender algo, Gaby. Cómo así una persona de Quito, una quiteña, sepa, cómo así se interesa de repente por una carrera que implica el mar? ¿Por qué? ¿Por qué te llama? Me llamó la atención porque primero el hecho que le hayan dado el pase a mi papi a San, ya era súper interesante vivir en la playa. Y Claro. creo que ya el entorno, como algún rato mencionaste, influye mucho en nuestras vidas. ¿Mm? Entonces creo que ese entorno es el que me envolvió a estudiar a los peces. A veces tú estás así, eres niño y estás en la playa, que la roca, que la concha, que el pez inflado que lo encuentras en la playa, que los caracoles. Entonces a mí me llamaba mucho la Tú atención. siempre te sentiste a gusto en Salinas, Gaby. Sí, sí, bastante. Me gustaba mucho. Ujú. Todo Y en la temporada, en la no temporada. te Era, agrada de forma general. sí. O sea, la playa en sí me gustaba mucho, mucho, mucho. Ok. Ujú. Bueno, ahí se desprende tu gusto, entonces, y bueno, tu deseo inicial de estudiar esa carrera en particular. Pero sí, tú tienes mucha razón. ¿Sabes que me había olvidado de ese tema de cómo era antes el tema de graduarse de un colegio y optar para una carrera universitaria? Me había olvidado del tema del test. Y era así, ¿verdad? De hecho, Y tú, en el colegio mismo te hacían ese test antes de graduarte. Ujú. y bueno, intentaste o directamente cuando tú terminaste ya el colegio, ¿te fuiste para Quito de una vez? Esa parte yo no la tengo clara o no la recuerdo al menos. Sí, y ya nos graduamos y creo que a ver, salimos en enero. De ley tenía que venir porque en marzo normalmente empiezan las clases en las universidades de acá. Entonces Ok. estuve un mes y ya vine aquí. Oh, Vivo inmediatamente. en Quito. Soy de Quito. Volviste a tus orígenes. Ujú. Qué bueno. ¿Y nunca extrañaste la península? Sí, se extrañaba bastante y era más complicado porque por tema de horarios, de logística mismo, viajar, y era como que más complicado ir a verles. La ventaja es que mis papás se quedaron allá por mis hermanos todavía hasta que se gradúe el segundo. Javi? Eh, no te escuché. Que solo regresaste tú en aquel momento. Y sí, solo regresé yo. Ajá. Oh, Entonces, ya, como la familia de mi mamá vive aquí, vine con ellos. claro. Ujú. Y ahí empezaste ya con tu carrera universitaria. Sí, Con lo ujú. Sí, sí.
¿Qué universidad estuviste, Gaby? Me parece que en la UTE, ¿verdad? Me en la parece. UTE. Ajá, UTE. Qué sí. chévere. Esa Una, también fue una travesía porque con el test fui a la Politécnica a dar las pruebas. Creo que no pasé en la Politécnica Nacional. En la oh, Católica también fui, pero la típica que te sesgan por el monto de la pensión que tú pagabas, habían los precios diferenciados. claro, claro. En la UDLA estuve un semestre, pero como se demoraban en el tema este de los papeles de refrendar el título y esas cosas, no, no pude seguir porque necesitaban ese documento y de ahí fui a la UTI. De ahí terminé. Pero bueno, al final de cuentas fue una buena decisión también, porque la UTE es una universidad muy reconocida y hasta donde tengo entendido aún bien rankeada a nivel nacional y en Quito también. Sí, tiene historia sobre todo. Sí, claro que sí. Ujú, Qué sí. chévere. Lo importante es haber absorbido la enseñanza que nos daban en... Conocimiento, Ujú. ponerlo en práctica. Muy bien. Chévere, esa parte de tu historia no la es interesante saber eso. Porque Sí. sobre todo no tenía claro qué fue de ti justo en ese trayecto de tiempo de finalizado el colegio. Ujú. Entonces, Sí, bueno, vine enseguida acá. Y viajaba a Salinas solo en feriados y en elecciones, nada más. oh, estabas empadronada en Salinas. Ajá, y no cambiaba justamente por tener ese pretexto de poder viajar a Salinas. Claro, qué bien. Chévere. Bueno, mucha gente hace eso, ¿sabes? Muchos que ya no viven en la península, bueno, que durante el tiempo que estuve allá, ¿verdad? Y que viajaban solo para las elecciones, para tener un buen pretexto o Sí, motivo. sí, sí, sí. Y Qué sí, bueno. y ahí te encontrabas con compañeros de años. Y sí, sí, era bonito. ¿Dónde Ujú. era tu residencia, Gaby? En En el Salinas. Rovira. Bueno, el mío también aún es allí. Y ahí quedó. Ahí quedó. Ajá, sí, amigo. Ahora Locura. cuéntanos tú cuál era tu expectativa de Jimmy Grande versus la realidad. Ah, vamos a ver, espero que me alcance el programa. No, no, seguro que sí. A ver, Gaby, bueno, como tú ya lo hiciste notar anteriormente, yo no terminé, obviamente, el colegio con ustedes y lo más raro, bueno, no sé si tú lo sepas, no, ni siquiera fue porque mis padres así lo hayan decidido. De hecho, mis padres, mi mamá sobre todo, nunca estuvo de acuerdo en que yo dejara el comil. Fue una decisión enteramente personal, pero sobre todo porque estaba ligado a un tema del no gusto principal por una materia o una o dos materias que daban en el Comil en esa época y con las que yo sentía que no iba a dar, honestamente. Yo de mamá te hubiera dicho, mal criado, te quedas en donde yo te digo. Oye, no, de hecho lo hizo Gabriela, mi mamá, Ajá. hasta el momento de la inscripción y yo no, me puse muy terco, muy, muy terco. Yo dije, no, esa materia no va conmigo. Bueno, ahora ya lo puedo revelar y contar, pero no sé si tú te acuerdas, en esa época daban mucho en el Comil, creo que estaban dando mecánica industrial o algo, electricidad en el Ah, sí, básico. sí, a mí sí me gustaba eso. Ya, mira, Javi, te voy a mentir. Y encima de eso, yo era muy malo para dibujar y yo ya tenía Ah, dibujo técnico, es yo obligatorio, eso de ley teníamos que saber. perfecto dibujo técnico, Gaby. No, no, yo no voy a dar a eso y eso no me gusta, no va conmigo. Y fue más por eso, Gaby, porque por el colegio hubiese sido distinto o con una oferta distinta de especializaciones o de materias, jamás me hubiese ido del Comil. Eso sí, lo tengo que confesar porque no, yo no me quería ir. De hecho, analicé bien la situación y dije, wow, no, esto no, yo no me embarco con esto, esto no va para mí. Entonces, como se me daba bastante bien el tema de los números, siempre me gustó, entonces yo dije, voy a optar por una carrera administrativa, contable. Entonces me perfilé hacia otra dirección y bueno, eso fue básicamente el motivo por el que yo
por decisión propia dejé el Comil. No fue nunca por ningún otro motivo, porque en algún momento conversaba con compañeros que tú los conoces, tal vez con Josué, me parece que Oscar también se había ido para allá, y Ajá. Cislema, ¿te acuerdas de Oscar Cislema? Sí, sí. Ya, ellos también estaban allí y me dijeron eso. Y me dice, ¿por qué te cambió tu mamá? Todos pensaban que había sido mi mamá quien me había sacado y no, no fue así. Ajá. Ah, Imagínate. interesante. Sí, sí, no, fue decisión voluntaria. Yo tampoco, tal vez si no hubieran abierto la carrera esta de la especialidad de informática, Ujú. hubiera seguido electricidad. Pero es que tú, mira cómo son las cosas, o sea, Ajá. ese deseo de aprender esa materia en particular, pero yo, y mira que siendo hombre, imagínate, no, nada, no me gustaba nada, nada que tenga que ver con electricidad, nada que tenga que ver con dibujo técnico, tal vez es algo en el tema de mecánica, que no lo veía mal, Ujú. pero me perturbaba mucho la idea del dibujo técnico, yo no, para eso no, no lo daba yo. Y bueno, así se dieron las cosas. Bueno, para terminar el tema de lo del colegio, bueno, terminé yéndome hasta otro colegio en el que estudié la carrera que quise y que elegí, ¿verdad? Entonces, terminé siendo un bachiller contable, un administrativo contable. Y luego de eso, al terminar, bueno, ahora sí yo dije, ¿qué voy a hacer? Te juro que en ese tiempo no tenía muy clara la película, no, sí demoré bastante, a diferencia tuya, que parece que tú ya has tenido muy claro tu objetivo desde que te graduaste. Saliste del colegio, pero tú sabías que querías perseguir una carrera que ya te la habías idealizado antes. Conmigo no pasó eso. Ujú. Eh, Cuando termino el colegio, de hecho, mmm, hubo un tiempo en el que me quedé unos meses así, estáticamente, sin nada, pero mi mamá, por no verme en casa sin hacer nada, ella me dijo, bueno, mientras decides y tomas qué vas a hacer con tu vida de aquí en más, aprovecha el tiempo y inscríbete en el preuniversitario en esa época que había allá en la UPSE. Yo sabía que no iba a estudiar allá porque a pesar de que no tenía claro qué carrera coger, también tenía claro que no quería estar ya en la... Mm. ah, eso. Yo siempre tenía la idea de que tenía que salir de Santa Elena, quería irme a Quito, quería irme a Guayaquil, pero sabía que no quería continuar allá, quería una oportunidad distinta para mí. Entonces, bueno, hice un preuniversitario en la carrera de contabilidad, lo aprobé, todo bien, pero seguía sintiendo que no era ya mi lugar ese allí. Entonces, cuando termina eso, ahí sí, bueno, me sentaron en la mesa como muchacho malcriado. Y bueno, mis padres me dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Entonces yo les digo, no, quiero estudiar, quiero continuar con una carrera contable, pero no aquí. Entonces, me dijo, bueno, ¿no quieres estudiar aquí? Vamos a hacer lo posible para poder enviarte a Guayaquil. De entrada fue Guayaquil. Existió en algún momento una alternativa de Quito con un familiar mío, un tío que se iba a ir para allá, pero al final de cuentas no se pudo dar. Eh, no se dio esa situación y bueno, entonces me quedó la opción de Guayaquil. Entonces, de entrada, a la primera universidad a la que yo fui, a la que de hecho yo la elegí, fue la Universidad Laica, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en Guayaquil. Fui al proceso de inscripción y todo, pero cuando ya fuimos, me acompañó, me acuerdo, andaba con mi mamá. Mi hermana estaba muy pequeña todavía. Y ya no habían cupos, Gaby. No había cupos, ya eran matrículas, pero ya había pasado el tiempo ordinario, la matrícula ordinaria que le llamamos. Entonces ya no había espacio, no había cupos para el preuniversitario, porque para variar tenía que repetir preuniversitario. Entonces yo dije, bueno, ¿ahora qué me queda? Yo dije, ya estoy aquí, yo no puedo regresar. Entonces ahí surge la opción B. La opción B para mí era la universidad estatal.
la Universidad de Guayaquil. Ujú. Entonces, inmediatamente fuimos, alcancé cupo para la inscripción. En este caso tuve que repetir preuniversitario porque no me aceptaron el preaprobado que había llevado de la UPSE en esa época. Ujú. Pues, bueno, ingresé a la carrera, me acuerdo, ¿qué año era? No recuerdo, tal vez era 2002 o 2001, porque como te digo, no empecé automáticamente terminado el colegio. Dejé pasar un tiempo mientras ocurrió esto y al viajar a Guayaquil, bueno, terminé ingresando a la Universidad de Guayaquil y allí, muy bien, para que yo así te lo puedo decir sin temor a equivocarme que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Pero de Yo pequeño quería ser contador. sí, desde pequeño. Yo ya sabía, o sea, me alineaba más a la rama administrativa contable, ¿me entiendes? O Ujú. sea, era lo mío. Eso sí, sí lo tuve muy claro. Pero lo que dudaba antes era en qué lugar continuar con esa carrera. Eso no lo tenía muy claro. Ujú. Entonces, en algún momento yo quería ir intenté ir a la laica porque mi mamá estudiaba allí. Mi mamá no terminó su carrera, pero ella estudiaba allí. Entonces yo tenía mucha influencia de ese lado, de mi mamá. Ujú. Entonces hacía esa universidad y me agradaba lo que ya sabía, lo que conocía, lo poco que conocía de la universidad, pero no se dieron las cosas así. Y terminé yéndome para la Universidad Estatal de Guayaquil. Y como te digo, no me arrepiento jamás, porque allí, aparte, bueno, además de lograr y completar mi carrera, conocí a muchas personas que hoy en día son amigos, grandes amigos que tengo yo en la vida y que mira, no me los dejó casi, o básicamente no los obtuve en el colegio como la mayoría de nosotros, ¿no? Yo sí Ujú. te puedo decir a ciencia cierta que grandes amigos yo coseché, amistades coseché en la universidad y hasta el día de hoy son grandes amigos, mis mejores amigos también. En el caso tuyo y mío, yo le digo, le pongo que es una excepción a esa regla porque no es muy común que, que las amistades de escuela como que perduren en el tiempo. Es un poco complicado. No sé si tú lo veas de esa forma. Sí. Aunque te Entonces, cuento que mi suegra tiene sus amigas de la escuela todavía. bueno, tal vez o era más común antes, ¿no? Conservar esas amistades de la escuela. Pero bueno, en nuestro caso, qué bueno que se dio así. Y míranos ahora en lo que estamos con este proyecto. Y Ujú. que, pero volviendo al tema, eh, entre la expectativa de lo que quería hacer y lo que realmente soy ahora, se puede decir que hice lo que me propuse. La meta que me tracé, terminé cumpliéndola y aquí estoy. Ahora soy contador público. Qué bueno. ¿Sí? Se puede decir que lo logré. No, nunca tuve en mente, bueno, no, miento. Y allí va, me había olvidado lo que dijiste al principio, porque todo importante. Había algo que también quise ser previo a ser contador y es precisamente quise tomar la carrera que tú mencionaste hace un momento. Yo también quise ser abogado en un momento. Eh, Seríamos buenos abogados, ya tuviéramos un buffet. Probablemente, Gaby, pero Ajá. no se dio. Básicamente sí tuve bastante influencia no muy positiva en ese sentido, por parte de mi papá sobre todo, que él él más como que trataba de influenciar en el sentido de tomar la otra carrera. Pero es que Entonces, yo sí intenté retomar estudiar leyes en la pandemia. así, Y dije, no, voy a irme por el lado de las universidades públicas. Sí, porque yo siento, sí siento que ser abogada tal vez me hubiera movido todo. Creo que esa era mi vocación en realidad, porque el día a día creo que te va mostrando a qué eres más afín. Entonces ujú. yo siento que sí, siempre he sido más afín al tema de las leyes y eso. Me gusta leer full los reglamentos, que la constitución, cosas así, me gusta. Sí, Entonces, y puedo debatirte y todo, y lo que sea. ese es el detalle.
Y no, Y no se dio. no se dio, sí, en mi caso tampoco se dio. Bueno, dicen que nunca es tarde, pero honestamente ya a estas alturas como que un poco complicado mirar para atrás y decir empezar de nuevo. Bueno, aparte que ni siquiera estoy en Ecuador ahora como para poder Ya pensar. tienes muchas facilidades, ¿no? Para estudiar en línea, pero No, sí, el claro, tiempo pasa y tal vez la memoria ya no funciona igual que la- antes. Y el desarrollo en el que te estás actualmente, o lo que estás haciendo actualmente, la- tal vez no está alineado a lo que vayas a hacer. correcto, Gaby. Ujú. Eso, pero sí, sí me quedó esa espina, digámoslo, por llamarlo así, popularmente. Entonces, bueno, ya las cosas se dieron así, pero creo también, estoy seguro de que hubiese sido un buen abogado. ¿Y cuál sería tu opinión no pedida respecto de mi expectativa versus la realidad? Mi opinión respecto a tu logro, porque por donde lo mires es un logro. Pero ahí somos, mira, a pesar de que somos del mismo signo, yo veo que hay diferencias en ese sentido, porque tú ya venías cultivando esa idea desde muy temprano. El tema de que tú seguiste eso, a pesar de que no lograste llegar a esa meta final, igual tú ya tenías una idea súper clara de lo que querías hacer. Tú ya tenías una definición y un norte que Sí, yo creo perseguir. que fue más así el hecho de que te metieron en la cabeza desde el colegio, ya, por eso te digo, a mí me quedó tan marcado el test, que Claro, salía tanto administración y mi enfoque, bueno, en efecto, siempre fue, yo no voy a estudiar a la universidad en Salinas, yo tengo que salir de Salinas y me voy a estudiar a Quito. Guayaquil también era una opción de ir a la universidad, pero por tema familia y todo, Quito era la mejor opción, entonces creo que ese enfoque siempre lo tuve claro. sí, eso ahí concuerdo contigo, porque básicamente fue lo mismo. Y ojo, no porque haya querido o porque fue mi intención rechazar Salinas a la provincia, sino que tanto recuerdo que en ese momento la universidad ya apenas estaba Estaban estableciendo. empezando, sí. Entonces, yo sentía en ese momento que no existían las garantías necesarias como para tomar una decisión, porque estudiar una carrera es algo que te va a marcar para el resto de la vida, porque es la profesión de la que tú planeas sostenerte con el tiempo, ¿verdad? Entonces, no me parece que sea una decisión a la ligera. Y yo siempre tuve claro que el momento que yo tomo una carrera tiene que ser para terminar, para iniciarla y completarla. Y Ujú. ya sí quería salir ya en ese momento de Santa Elena y bueno, se dio la oportunidad y estuve muchos años en Guayaquil. Estuve 12 años, viví en Guayaquil a partir de que me fui. Qué genial, amigo. Creo que bueno, a la final el enfoque siempre estuvo claro, del menos poder culminar la meta que nos trazamos tarde o temprano, pero terminarla. Correcto, Gavita. ¿Ya? Pero al final de cuentas no hay ni arrepentimientos ni de tu parte ni de la mía. Hicimos lo que tuvimos de disponibilidad en ese momento y creo que aprovechamos la Ujú. situación. Estudiamos, nos formamos y aquí estamos, Exactamente. experiencias del día de hoy. Así que Ujú. al final fue una buena decisión, la de ambos, ¿Y creo. qué mensaje, Jimmy, darías a todas las personas que nos están viendo en este momento respecto a su expectativa versus la realidad? La expectativa versus la realidad para los jóvenes en su momento, ¿verdad? Quizás hay muchos, Para o todos los jóvenes, claro, todos los segmentos. panorama. Bueno, va dirigido realmente a todos, ¿no? Jóvenes o personas que no terminaron quizás su formación universitaria o la dejaron pausada por un tiempo y quieren retomar. Lo que yo les digo a todos, y le decía a mis alumnos en su momento cuando tuve la oportunidad de impartir clases, más que perseguir un sueño es no dejen de caer sus ideales. En algún momento las cosas pueden no siempre fluir como de inicio o con expectativas pensábamos, pero lo importante siempre es no dejar que muera tu idea o el ideal por el cual tú peleaste, luchaste, te graduaste de un colegio. Lo importante siempre es perseguirlo hasta que lo alcances, porque en algún momento lo tienes que lograr.
Entonces, mi mensaje y mi consejo no pedido para todas estas personas es: peleen siempre por el objetivo y no decaigan. Y aprovechen siempre la oportunidad, sobre todo a los jóvenes. Si cuentan con el apoyo de sus padres o de algún familiar que están allí constantemente apoyándote para continuar, no los desaprovechen, porque yo sí creo que el acompañamiento familiar para culminar una meta es súper importante, al menos en mi caso sí lo fue, Gaby, porque en algún momento, te voy a ser sincero, estuve a punto de patinar y dejar de lado todo, pero ahí estuvo mi mamá que me regresó al camino nuevamente. Eso me pasó casi a mitad de carrera, por eso yo digo que siempre es importante aprovechar el apoyo. Si cuentan con el apoyo familiar y de los padres, es importante valorarlo y cumplir con la meta establecida de inicio. Ese sería mi mensaje para todos. ¿Y tú, Gavita, qué tendrías que decirnos al Sí, respecto? súper bien. Yo creo que a veces los jóvenes o los adultos no nos arriesgamos por miedo. Sí, Eh, ¿verdad? yo creo que mi consejo sería que tenemos que aprender a desafiar el miedo, porque si ya nos proponemos algo, o sea, hay que desafiarlo para poder llegar, como tú dices, al objetivo, a cumplir los objetivos. No Sí, Gaby. importa el tiempo, puede ser ahora, puede ser mañana, pero eh, paso a paso creo que sí logramos llegar a las metas. Y no desviarnos, como tú dices, del camino y sí, rodearnos de gente que nos motive, que nos levante, que nos apoye, porque también hay el otro extremo de la gente que dice, ah, no, o sea, ya es muy fuerte para ti, ya no lo hagas o no sé qué. Silenciar esas voces y más bien Verdad. escucharlas. Así es, sí, sí, tienes razón, Gaby. En ese sentido creo que pensamos igual. Bueno, en muchas cosas pensamos igual. Sí. Entonces, con esto creo que concluimos, amigo. Eh, Les invitamos. Como todos los que generalmente eliges, Gaby, porque para que sepan aquí, Es que tienen que haber temas divertidos, temas eh, serios, de todo, de todo. Es que por eso es el recreo, porque vamos a hablar de todo. sepan ustedes, seguidores que en algún momento tendremos y que seguirán aumentando, sé que será así, que la mente maestra detrás de los temas es Gaby Cordero, así que a ella agradecámosles todo. No, es un trabajo en equipo esto, no funciona solo así. Ajá. Tus ideas son las que generalmente se principalizan y bueno, qué chévere porque son buenas, yo tengo que admitirlo y todos los temas que topamos aquí obviamente son acordados previamente, pero la patadita inicial la das tú y qué chévere que sea así. Yo estoy Gracias, amigo. No, somos un equipo y sí, en efecto, este equipo tiene que crecer. Entonces, les invitamos a que nos sigan, a que nos miren, a que nos comenten en la cajita de los comentarios. Todos los comentarios son bienvenidos. Como dicen, las opiniones no pedidas son las que nos van a ayudar a desarrollar la creatividad y las ideas que tengamos para seguir creciendo. que tienen alguna idea o algún tema particular que les agradaría que abordemos aquí en el programa con gusto. Todas las ideas son bien recibidas y les daremos el gusto. Todo lo que ustedes necesiten o quieran abordar y conversar aquí, creo que Gaby y yo estaremos gustosos y dispuestos a tratarlo y a desarrollarlo. Exacto. Bueno, amigo, se nos acaba el tiempo. Tenemos 2 minutitos para despedirnos. Gracias por la charla de este día. No, gracias a ti, al contrario, como siempre. Gracias, Gavita, por hacer que este proyecto siga fluyendo y siga creciendo. Y esperamos, como siempre, que sea del agrado de todos quienes en algún momento lo sintonicen, así sea por error, pero siempre estos programas como un proyecto con miras a seguir creciendo y sobre todo que les guste, que sean temas que les agraden a todos. Así es. Bueno, amigo, cuídate mucho. Saludos a todos. Un También, abrazo un y abrazo, nos hablamos pronto. conversando. Hasta el siguiente capítulo. Hasta el siguiente. Bye. Bye, bye, Gavita, cuídate.